Bueno, nos iban a librar de nosotros, seguramente después del café con leche, como dije en el video anterior de repaso 1, repaso 2 es seguir apostando a ejercicios de analizar el valor de verdad que suelen aparecer en los parciales y sobre todo en los finales, ¿no? Bueno, esto es lo último que habíamos visto, ¿no? No voy a repasar esto, ya ven que tiene que ver con el video anterior, pero bueno, uno intenta siempre buscar un contraejemplo de una afirmación. Si uno busca y no encuentra contraejemplos, lo intenta varias veces, bueno, puede ser que no lo sepa buscar el contraejemplo, pero por ahí si lo sé, digamos, si no he fallado y lo busco, luego puede suceder de que no exista contraejemplo, y es presumible de que de que el argumento sea una propiedad, sea un teorema, sea algo verdadero. Y ahí hay que demostrarlo como lo hemos demostrado en estos dos últimos casos en el video pasado. Bueno, vamos a analizar el valor de verdad de cuestiones que tienen que ver o que son inherentes al mundo de las funciones. De las funciones, claro. A ver, ¿qué se me puede ocurrir? Hay un montón de cosas. A ver, analizar el valor de verdad de distintas afirmaciones, justificar, bueno, no sé, sería el número 13. No sé si 3 o 4, cuando hicimos el video anterior, hicimos 1, 2, creo que 3, bueno, no importa, 4 sería, en todo caso, esto. Bueno, analizar el valor de verdad, vamos a poner igual 1, no importa el número. Yo quería guardar la correlatividad con respecto a los casos que habíamos visto, pero creo que vimos como 4 casos, sería este el quinto, pero no importa, ponemos 1. Hago el lugar. No importa el número. Sí, el dominio de una función f de x son todos los reales, o las palabras se las lleva el viento, ¿no? Podemos ponerlo así, para eso existe la nomenclatura o terminología matemática, sea así, o sea i igual a f de x, una función, si el dominio, ¿no? Me ponen dom de f es igual a los reales, entonces la función es continua en todos los reales, o en ese dominio, Tengo que analizar el valor de verdad de esa afirmación. Dice, si esta es la función f de x, bueno, si el dominio de la función son los reales, entonces la función es continua en ese dominio, o sea, en todos los reales. ¿Será cierto eso o no? Siempre hay que buscar un contraejemplo. No hace falta que un ejemplo matemático, un ejemplo numérico, no. No. Un ejemplo de una función, una fórmula de una función, eso es lo que quiero decir. Puede ser un gráfico también. Con un gráfico es más intuitivo, más rápido de pensar. Pensemos siempre en todas estas. Ahí está, ahí se me ocurrió una. Y Claro, gráficamente. no es necesaria que sea continua, capaz. Claro, a ver, Capaz es una función por tramos y es evitable. claro, a ver. Un contraejemplo. Exacto. Pensemos. Esto de pensar intuitivamente con los gráficos es mejor, porque siento que anda pensando en una fórmula, una función, me vuelvo loco hasta que la encuentro. No, pasa mucho tiempo. Y se puede dar claramente, de forma intuitiva, un contraejemplo gráficamente, y si ese gráfico responde a una función, bueno, responde a una función cuyo dominio son los reales, y veo que
esta tesis no se cumple, entonces un buen contraejemplo, entonces ahí sí decimos, esta afirmación es inválida en general. O sea, no es válida en general, o sea, es falsa. Claro. Sí, a ver. Todos los reales y la función es continua. Podría ser que sea todos los reales y la función discontinua en algún punto. O sea, por ejemplo, algo que sea así. Que sea con, digamos, el dominio sea todos los reales. Todos los reales. Pongámosle. Acá hay una asíntota vertical en 1. La función hace así. Se va al infinito. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, bueno, ya sabemos que esto es una asíntota vertical. No hace falta poner esto que estoy poniendo, pero estoy poniendo que si x tiende a 1 por la izquierda, la función se va al diablo, se va al infinito. O sea, eso implica existe asíntota vertical en x igual a 1. Bueno, ya está, no importa, estamos repasando asíntota vertical también. Bueno, no importa, puede ser una cosa así, y después por este lado, en 1 vale menos 2, qué sé yo, así. Y continúa por acá. Corta acá, en 2, no importa, cualquier cosa. Esto es, digamos, el gráfico que hago tiene que responder al gráfico de una función, no puede ser cualquier gráfico. Acordémonos lo que es una función. Una función, ¿cómo se define función? Una función es toda aquella relación donde a cada valor de x le corresponde uno y solo un valor de y. O sea, si yo grafico esta burrada, bueno, no es una burrada, grafico esta curva, burrada porque no es función, eso es lo que quise decir. Si yo grafico esta curva, para este valor de x, pongámosle para este valor de x, que yo esto vale 1, y bueno, le corresponden un montón de valores. Le corresponde este punto, le corresponde este punto, le corresponde este punto, le corresponde un punto por acá. Esto no es función. No es función. No es función, ¿por qué? Porque no responde a la definición de función. Una función es aquella relación donde a cada valor de x le corresponde uno y solo un valor de y. A este valor de x, a x igual a 1, le corresponden un montón. Le corresponde este valor, le corresponde este valor, le corresponde este valor, le corresponde este valor por acá abajo. No es función ni a palo. ¿Me explico? Sí. Esto no es función. Bueno, esto sí es función. Entonces, bueno, esta función, acá hay un puntito negro, ¿no? Significa que la función en 1 vale menos 2. Esto me está indicando este punto negro que la función en 1 es igual a 2. Ese puntito negro significa el punto de coordenadas 1, 2, ¿no? Que f en 1 vale 2. También se puede poner como coordenadas el punto P, 1, 2. 1 de x, 2 de y. Este chiste lo conocemos. Bueno, el dominio de esta función claramente son todos los reales, ¿no? Porque la función viene de menos infinito, ploteando todos estos valores, hasta el 1 con paréntesis, porque el 1 está en la asíntota vertical por izquierda, y después de 1 corchete en adelante. ¿Por qué de 1 corchete en adelante hasta infinito? Porque justamente acá hay un punto en negrita. Ese punto en negrita significa que por la derecha del 1, ¿no? Si me clavo acá por la derecha, vengo por la derecha del 1 y me clavo acá en 1, el 1 en 1 vale, la función vale menos 2. O sea que si me acerco a 1 por la derecha y me clavo, me paro exactamente en 1 la función vale exactamente menos 2. Cosa que si vengo por izquierda no va a pasar eso, porque si vengo por la izquierda del 1, la función yo veo que hace así, ¡bum!, se va al infinito. Pero si vengo por la derecha, la función va descendiendo por esta curva hasta toparse con este punto, y precisamente ahí, en ese punto, la función en 1, o sea, cuando x vale 1, vale sobre el eje y menos 2. ¿Me explico? O sea, este menos 2 significa f de 1.
Bueno, acá el dominio son los reales, porque yo pinté todo. Por este lado no se incluye el 1, pero por la derecha sí se incluye el 1. Entonces uno podría decir, bueno, el dominio de esta función, borro esto, el dominio de esta función, yo lo podría poner así. De menos infinito a 1, sin incluir por la izquierda, unión de 1 incluido por la derecha. Por la derecha lo incluyo y por la izquierda no. Entonces, por la izquierda no lo incluyo, por la derecha sí. Entonces, con tal que lo incluya el 1 en alguno de los dos conjuntos, ya está incluido, porque está metido en la misma bolsa. Está bien, por este lado no lo incluyo, pero por este lado sí lo incluyo. Entonces ya lo estoy incluyendo. Entonces ya lo estoy incluyendo al 1 con este corchete. Y como lo estoy incluyendo, significa de que yo puedo decir que el dominio de esta función no es otra cosa que de menos infinito a infinito. ¿Me explico? Sí. Porque con el corchete ya lo estoy incluyendo. Acá no lo incluyo, pero acá sí. Con tal que lo incluya en un solo intervalo, ya está incluido, y por lo tanto ya no tengo que separar estos dos conjuntos, porque el 1 ya está incluido. Por lo tanto, esto lo reduzco a la mínima presión y digo, va de menos infinito a infinito. Y si va de menos infinito a infinito, es lo mismo que poner todos los reales. Entonces, el dominio de esta función son todos los reales. Sin embargo, la función no es continua en 1. Y no es continua en 1, porque ya lo estoy viendo gráficamente. ¿Qué significa gráficamente? Está la definición de continuidad que ahora vamos a repasar. ¿Pero qué significa gráficamente que la función no sea de tramo continuo? Fácil, fácil. Si yo agarro la virome o agarro el lápiz o el marcador y hago todo este gráfico, en un momento de la vida tengo que levantar la lapicera, la virome o el lápiz y seguir graficando por acá. O sea que perdí continuidad. O sea, por acá venía todo bien, no levanté la lapicera en ningún momento, y en el momento que levanto la lapicera para seguir graficando por otro lado, en este caso por acá, en ese preciso instante existe discontinuidad. Discontinuidad significa que tuve que levantar la virome para seguir graficando. Y en ese momento en que se parte, que tengo que levantar la virome para graficar, hay discontinuidad, porque continuidad etimológicamente significa algo seguido de otro, en forma seguida, ininterrumpida, pero acá se interrumpe justamente en uno y tengo que levantar la virome para seguir graficando por acá abajo. Se interrumpe esa continuidad en x igual a 1. Y eso es lo que hay que entender gráficamente. Más allá de la definición de continuidad que condice con esto que estoy argumentando gráficamente, es importante verlo desde el punto de vista geométrico, el tema de la continuidad. Cuando levanto la virome, ahí en ese preciso instante se interrumpe la continuidad. Si se interrumpe la continuidad en ese punto, es discontinua la función. Y eso condice con la definición de continuidad que uno vio analíticamente. ¿Qué decía la definición de continuidad? Estamos repasando todo. Bueno. F de X es continua en X igual a si dos puntos. Primero, existe F en A. Existe la función en el punto. En este caso, A, hagamos de las veces de A vale U. A sería igual a 1 en este caso, ¿no? Bueno, en todo caso acá, A vale 1 y existe F de 1 porque precisamente lo estoy diciendo, F de 1 vale menos 2, perdón, menos 2. Me olvidé el signo, perdón. F de 1 vale menos 2. Entonces, F de 1, o sea, existe F de 1 y vale menos 2. Ahora, se tiene que cumplir también la otra condición. A rajatabla las dos simultáneamente. Si alguna de las dos falla, no es continua.
La otra condición decía que, bueno, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. En realidad, no hace falta x por la derecha, porque podemos poner a secas, x tiende a secas, el límite cuando x tiende a secas de f de x es igual a f de a. Entonces, esa sería la segunda condición. En este caso, debería ser límite cuando x tiende a 1 de la función esta, que estemos en el gráfico, tiene que dar f de 1 y tiene que dar menos 2. Bueno, cuando uno pone esto a secas significa que esto es equivalente a decir que, bueno, si existe este límite es porque eso implica que los dos límites laterales, o sea, cuando x tiende a por la derecha y por la izquierda, son iguales. Y acá lo que estamos observando, que los dos límites laterales son diferentes, porque cuando x tiende a 1 por la izquierda se va al infinito, y cuando x tiende a 1 por la derecha es igual a menos 2 el límite. Entonces, ¿son diferentes los límites? Chao. Si los límites son diferentes, no existe este límite, no es continuo. O sea, que cuando dijimos que acá se interrumpe la continuidad porque tengo que levantar la virome para seguir graficando, eso es compatible con la definición de continuidad que vimos analíticamente. O sea, cuando se interrumpe la continuidad, que tengo que levantar la virome en 1 para seguir graficando por acá abajo, en 1, en x igual a 1, se interrumpe esa continuidad, y eso significa que los límites laterales son distintos. O sea, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda va al infinito. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha vale menos 2. Significa que tuve que levantar la lapicera en 1 para seguir graficando por acá abajo. ¿Me explico? Sí. Eso es compatible a decir que los límites laterales son distintos. O sea, cuando levanto la virome en ese punto, es compatible con decir que los límites laterales, por derecha y por izquierda, son diferentes. En este caso. Entonces, este límite, si existe ese límite, entonces los dos límites laterales son iguales. Eso significa. O sea, muchas veces yo, cuando vimos este tema, yo puse los límites laterales iguales. Bueno, esto que pongo acá, límite cuando x tiende a A, es lo mismo que poner, vamos a hacer lugar acá. Esto que pongo acá significa lo mismo que poner x tiende a por la derecha, igual al límite cuando x tiende a por la izquierda. Tienen que ser iguales y tienen que ser igual a la función en A. En todo caso, acá no se cumple, porque tengo el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Da infinito. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Bueno, límite cuando x tiende a 1 por la derecha vale menos 2. Entonces los dos límites laterales son diferentes. Si llega a fallar esta igualdad, la función no es continua, y por lo tanto sí, acá falla la igualdad. Porque acá da infinito y acá menos 2, los dos límites laterales son diferentes, por lo tanto es discontinua la función en 1. Y eso es compatible o condice con la realidad de que yo cuando grafico acá, llego al 1, o casi llego al 1, tengo que levantar la virome para seguir graficando por acá abajo. O sea, se interrumpe la continuidad exactamente en x igual a 1. Y eso gráficamente es compatible con la definición de continuidad. En este caso no va a ser discontinua porque acá, ¡pum!, falla esta condición. Cualquiera de las dos que falle, o sea, si no existe la función en A, y los dos límites laterales son diferentes, son distintos, o alguno de ellos pueda dar más o menos infinito, entonces se dice que la función es discontinua. Esto lo repasamos fuertemente en los videos de continuidad. Si falla alguna de estas dos condiciones, no es continua. Si no existe la función en A, no es continua ya no es continuo.
Acá existe la función en A vale 1, f en 1 vale menos 2, no hay ningún problema con la primera condición. Y si llega a fallar la segunda, tampoco es continuo. Bueno, si llega a fallar alguna de estas igualdades, que por ejemplo, qué sé yo, este límite es distinto a este, como en este caso, ya está, listo, los límites laterales son distintos, se acabó, no es continuo. Puede ser esencial con salto finito, infinito. Esencial con salto finito significa que todos los límites laterales son finitos y distintos. Discontinuidad con salto infinito significaría de que alguno de los dos o los dos dan más o menos infinito. También podría llegar a suceder, y lo aclaré yo en los videos, que alguno de los dos límites laterales no esté definido. Que esté definido este o que esté definido el otro. ¿Por qué? Porque el límite, yo lo aclaré muy bien, cuando hago el límite de una función lo tengo que hacer dentro del dominio de la función, no fuera del dominio de la función. Y bueno, eso sí es importante analizar. Porque puede ser que este límite esté definido y este no, porque por ahí el límite, cuando X tiende a por la izquierda, y bueno, pero por la izquierda de A no está dentro del dominio. Y si no está, si no me puedo acercar por la izquierda de A porque todos los valores menores que A están fuera del dominio, entonces, bueno, si estoy fuera del dominio no me puedo acercar a un punto del dominio de una función fuera del dominio. Cuando hago un límite lo hago acercándome a un punto dentro del dominio de la función, fuera del dominio no puedo hacer nada. Entonces, volviendo al tema para ir cerrándolo, hemos dado un contraejemplo. Un ejemplo del dominio son los reales y la función no necesariamente es continua porque acá falla la continuidad en x igual a 1. O sea, en x igual a 1 no es continua. Y por lo tanto, basándonos en este ejercicio, esta función no es continua en x igual a 1, pero el dominio son todos los reales. O sea, se cumple la hipótesis, no se cumple la tesis, por lo tanto es un buen contraejemplo para decir que esta afirmación es falsa. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí. Acá hace las veces de 1, ¿no? En todo caso, para el ejercicio, según la definición de continuidad, falla esta segunda condición. Porque los límites laterales son diferentes. Si son diferentes, listo. Ya no es continuo. Entonces, un ejemplo donde la función no es continua en ese dominio, porque en x igual a 1 falla la continuidad, sin embargo, se cumple la hipótesis que el dominio son los reales. Por lo tanto, encuentro un ejemplo, o sea, un contraejemplo, donde se cumple la hipótesis y no se afirma la tesis, listo. Falso. Bueno, como falso hay muchas cosas. Pero estamos repasando las definiciones también. Bueno, ahora vamos a dar otro ejemplo. Pero lo voy a hacer en el próximo video porque quiero que sean cortitos. Así que nos vemos en repaso 3. Los espero ahí. Chau, chau.